Mi esposo perdió su trabajo y vivió de mi herencia mientras su hija se mudó con nosotros. Los descubrí burlándose de mí y planeando fingir su embarazo para robar el dinero de mi difunta abuela. Cuando conocí a Alex parecía tener grandes sueños. Tenía un aura de ambición, un sentido de que estaba destinado a algo más grande que la persona promedio. Recuerdo haber pensado que era el tipo de persona que no tenía miedo de correr riesgos, de perseguir algo más grande que un trabajo convencional de 9 a 5. Pero a pesar de ese impulso, Alex tenía una lucha constante, nunca parecía poder mantener un trabajo por mucho tiempo. Incluso al principio, era claro que este era un patrón con él. Conseguía un trabajo pero antes de que pasara mucho tiempo, estaba buscando la próxima oportunidad, insatisfecho o frustrado con su posición actual. Alex a menudo justificaba este comportamiento diciendo que siempre quiso ser su propio jefe, dirigir las cosas a su manera sin tener que responder a nadie. No le gustaba la idea de trabajar bajo las reglas de otra persona o ser solo otro empleado en una gran empresa. Anhelaba la libertad, la que solo viene cuando eres el que está a cargo. Pero ese deseo de independencia parecía venir con un costo. Trabajar para otros siempre fue un desafío para él. Frecuentemente chocaba con sus jefes o se desinteresaba en los trabajos que tomaba. Parecía que no importaba dónde trabajara, encontraba razones para irse. A veces era porque sentía que el trabajo no le ofrecía suficiente crecimiento, o en otras ocasiones era debido a conflictos con su superior. Esta insatisfacción constante significaba que Alex siempre estaba cambiando de trabajo, a veces cada pocos meses. Era como si estuviera en una búsqueda interminable de la situación perfecta, una que se alineara con sus aspiraciones. En ese momento, no vi este comportamiento suyo como una bandera roja. Era joven también y pensé que todos tenían su propio camino para encontrar dónde encajaban en la vida. Creía que Alex, con toda su ambición, eventualmente resolvería las cosas y se asentaría. Cuando Alex y yo nos mudamos juntos, al principio todo parecía ir bien. Parecía responsable con el dinero, continuaba pagando sus propias facturas y siempre insistía en pagar nuestras citas cuando salíamos. Apreciaba eso de él. Nunca tuve realmente ninguna queja porque en ese momento sentía que teníamos una pareja igualitaria. Nuestra relación se sentía sólida y estábamos construyendo una vida juntos con la que estaba feliz. Los verdaderos problemas solo comenzaron a surgir después de que tuvimos un hijo propio, Anne. Fue entonces cuando las cosas comenzaron a desmoronarse de maneras que nunca podría haber predicho. Un día, me topé con algo que cambiaría todo. Fue completamente por accidente, pero terminé viendo su estado de cuenta bancario anual por accidente. No estaba husmeando, no estaba buscando nada específico, pero allí estaba, justo frente a mí, pagos regulares que salían de su cuenta a alguien, siempre en la misma fecha. Confundida, confronté a Alex al respecto y trató de darle la vuelta y me acusó de espiarlo. Cuando le pregunté firmemente de nuevo que fuera honesto, se derrumbó y confesó que años atrás, él y su entonces novia de la secundaria habían tenido un bebé, pero él no quería ser padre tan joven. Así que todo lo que hizo fue enviar manutención a su ex cada mes y nunca formó ninguna relación con su hija Yasmín. Me quedé completamente sorprendida por esta noticia. Continuó contándome cómo había tenido demasiado miedo de decirme la verdad porque no quería perderme por esto. Me rogó que no lo dejara y reiteró cuánto ama su vida conmigo y nuestro hijo. En ese momento todo lo que podía sentir era ira y traición. ¿Cómo podía decir que me amaba y quería construir un futuro conmigo, pero esconder algo tan importante por miedo? Sus intentos de justificar la mentira solo empeoraron las cosas, porque no se trataba solo del secreto en sí, sino de la confianza. Había destrozado la base de nuestra relación al mantener esta gran parte de su vida oculta de mí durante tanto tiempo. Había estado enviando dinero cada mes para apoyar a este niño, y yo había estado completamente en la oscuridad al respecto. Por un lado, me sentí aliviada de que al menos estuviera asumiendo la responsabilidad financiera de su hijo porque eso es importante, pero por otro lado, estaba furiosa y con razón. No se trataba de la manutención del niño, sino del hecho de que había ocultado un secreto tan grande y que cambia la vida para mí. Esto no era solo una pequeña omisión, esto era un niño, otro ser humano que existía por él. ¿Cómo pudo haber pensado que estaba bien ocultarme algo así? Tan furiosa y herida como estaba por la traición de Alex, al final tomé la difícil decisión de quedarme con él después de pensarlo mucho. No fue una elección fácil y luché con un torbellino de emociones,
pero al final del día me convencí de que quedarnos juntos era lo mejor para nuestro hijo. No quería interrumpir su vida ni quitarle la estructura familiar que pensaba que era tan importante para su bienestar. Razoné que a pesar del engaño de Alex, seguía siendo un buen padre para nuestro hijo y eso tenía que contar para algo. Aunque estaba herida, una parte de mí también sentía por Yasmín, la hija de Alex de la secundaria. No podía evitar pensar en ella creciendo sin que su padre fuera una presencia activa en su vida. Se sentía mal que se le privara de esa relación, especialmente desde que Alex claramente estaba haciendo esfuerzos financieros para apoyarla. Así que a pesar del dolor que el secreto de Alex me había causado, comencé a animarlo a intentar conocer a su hija. Le dije que si la madre biológica de Yasmín estaba abierta a la idea, debería verla al menos 1 o 2 veces al mes. Sentí que era lo mínimo que podía hacer por ella y, honestamente, sentí una sensación de culpa por mi parte, casi como si al quedarme con Alex de alguna manera estuviera contribuyendo a que Yasmín no tuviera una relación adecuada con su padre. Sin embargo, tomé una decisión consciente de mantenerme alejada de esa situación. No quería insertarme en la dinámica entre Alex, Yasmín y su madre. No era mi lugar y, francamente, no tenía el ancho de banda emocional para manejarlo. Tenía las manos llenas con nuestro propio hijo y pensé que cualquier relación que Alex eligiera tener con Yasmín sería entre ellos. Había imaginado tal vez algunas visitas aquí y allá, pero nada más que eso. Ciertamente nunca pensé que algún día tendríamos que vivir con ella bajo el mismo techo, pero supongo que la vida tiene una forma de desarrollarse de maneras que no podemos anticipar. Mirando hacia atrás, puedo ver lo ingenua que fui al pensar que después de que Alex y yo eventualmente nos casamos, nuestras vidas tomaron un giro agudo e inesperado. La madre biológica de Yasmín falleció trágicamente en un accidente. Fue impactante, pero lo que me dejó aún más desconcertada fue cómo Alex manejó las consecuencias. Sin siquiera discutirlo conmigo, sin siquiera una conversación, decidió traer a Yasmín a vivir con nosotros. Simplemente apareció en la casa con ella y me informó de manera directa que Yasmín no tenía a dónde más ir y se quedaría con nosotros indefinidamente. Me sentí completamente desconcertada y faltada de respeto por esta decisión monumental suya. Naturalmente esto llevó a una gran discusión entre nosotros. Estaba furiosa, no solo porque no me había consultado, sino porque no estaba lista para asumir la responsabilidad de criar al hijo de otra persona. Cuidar de tu propio hijo es una cosa, pero asumir otro, especialmente bajo circunstancias tan emocionalmente cargadas, es algo completamente diferente. No tenía conexión emocional con Yasmín. Era prácticamente una extraña para mí, y ahora se esperaba que la recibiera en nuestro hogar, en nuestras vidas, como si no fuera gran cosa. Toda la situación me aterrorizaba. Alex, por otro lado, estaba sorprendentemente tratando de convencerme de que esto era de alguna manera algo bueno, que era el destino, o algún plan divino. Incluso llegó a decir que ya que siempre habíamos hablado de querer otro hijo, esta era la forma en que Dios nos regalaba uno. Sentí como si estuviera usando la tragedia de Yasmín para justificar su decisión y aliviar su propia culpa, pero para mí esto no era algo, una bendición de arriba. Era una situación inesperada y abrumadora con la que nunca había estado de acuerdo y se sentía como si mi mundo entero estuviera siendo puesto patas arriba sin mi consentimiento. En los próximos días, Alex y yo seguimos discutiendo mientras Yasmín se quedaba con nosotros. La tensión entre nosotros creció tan intensa que no pude soportarlo más. Las constantes discusiones, la sensación de no ser escuchada y el peso de la situación me llevaron a mi punto de quiebre. Necesitaba espacio para pensar, para respirar, así que empaqué una bolsa para mí y mi hijo y dejé la casa. Me fui a quedarme con una amiga por un tiempo, solo para alejarme del caos y averiguar qué quería realmente. Fue una decisión difícil, pero sentí que no tenía otra opción. Sin embargo, incluso mientras estaba fuera, no pude escapar del tirón de mi propia familia. Mientras Alex me rogaba repetidamente que regresara, mi hijo también seguía preguntando por su padre y eso me desgarraba el corazón. No importaba cuán enojada estuviera con Alex, no podía negar el vínculo que compartían y no quería castigar a mi hijo alejándolo de su padre. Después de unos días, cedí a ese tirón y regresé a casa. Cuando regresé, Alex aceptó sus errores y me dijo cuánto lamentaba no hablar conmigo primero antes de traer a Yasmín a casa. Siguió tratando de convencerme de que las cosas realmente no cambiarían tanto si Yasmín continuaba viviendo con nosotros y que ella sería completamente su responsabilidad, así que nunca tendría que preocuparme por ella de ninguna manera.
Al final, a pesar de todas mis reservas y las intensas discusiones que Alex y yo tuvimos, Yasmín terminó quedándose con nosotros de manera permanente. Sabía que su situación era trágica y no podía negar que necesitaba un hogar, pero eso no lo hacía más fácil de aceptar y ciertamente no hacía que vivir con ella fuera más fácil. Desde el momento en que se mudó, las cosas fueron desafiantes, mucho más de lo que había anticipado. Yasmín era difícil de maneras para las que no estaba preparada. Estaba llena de ira, confusión y resentimiento, y me convertí en un objetivo principal para esas emociones. Sentía como si me culpara por todo lo que había salido mal en su vida y siempre era muy grosera conmigo. Una de las cosas más difíciles de manejar fue cómo constantemente me culpaba por el hecho de que sus padres no estuvieran juntos. No parecía importarle que yo ni siquiera conociera a Alex cuando ella nació o que su madre y Alex habían salido mucho tiempo atrás en la secundaria y habían roto. En su mente, de alguna manera, yo era responsable del hecho de que había crecido sin su padre y ninguna razón o explicación podía convencerla de lo contrario. Para empeorar las cosas, albergaba un profundo resentimiento hacia el hecho de que mi hijo tenía una madre, yo, mientras que ella había perdido la suya. Entendía su dolor, realmente lo hacía, pero aún así dolía ser el receptor de su amargura todos los días. Entre mi trabajo de tiempo completo y cuidar de mi propio hijo, hice todo lo posible por estar ahí para Yasmín tanto como pude sin cruzar ninguna frontera. Quería ayudarla, hacerla sentir como si fuera parte de nuestra familia a pesar de las difíciles circunstancias, pero sin importar cuánto lo intentara, Yasmín no era receptiva. Dejó claro que no me quería en su vida. Cuanto más lo intentaba, más me alejaba. Mientras tanto, la reacción de Alex a todo esto solo aumentó la tensión. Venía a casa del trabajo y actuaba como si todo estuviera bien en la casa, como si la tensión entre Yasmín y yo fuera algo que se podía barrer debajo de la alfombra y olvidar. No estaba lo suficientemente presente como para ver la magnitud de los desafíos que enfrentaba con su hija y cuando estaba en casa, parecía querer evitar cualquier conflicto en absoluto. Era increíblemente frustrante porque sentía que estaba cargando con el peso emocional de la situación yo sola. A lo largo de los años, he aprendido mis lecciones y generalmente me quedo callada alrededor de Yasmín. No es que haya dejado de importarme, pero me he dado cuenta de que interferir en su vida solo lleva a más conflicto. He tenido que aceptar que ella puede que nunca me vea como una figura materna o incluso como alguien que realmente se preocupa por ella. Ahora, generalmente me mantengo fuera de su camino a menos que me pida ayuda explícitamente. Todavía siento el peso de su resentimiento. Pero he aprendido a vivir con él. Hace 2 años perdí a mi abuela debido a la vejez. Siempre había sido más que solo una abuela para mí. Después de perder a mis padres a una edad temprana, mis abuelos intervinieron y me criaron. Se habían convertido en las figuras centrales de mi vida y mi vínculo con ellos era increíblemente fuerte. Como resultado, la muerte de mi abuela me golpeó fuerte. En su testamento se descubrió que me había dejado toda su herencia. No mentiré, la suma era significativa, un evento que cambia la vida. Nunca anticipé que esta cantidad de dinero caería en mi regazo algún día. Con esta herencia, sabía que el futuro de mi hijo y el mío estaban protegidos para siempre. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que todo estaría bien financieramente. Sin embargo, el momento en que Alex se enteró de la herencia, noté un cambio en su actitud. Se aseguró de investigar y hacer muchas preguntas sobre cuánto había recibido, dónde planeaba guardar el dinero y qué planeaba hacer con él. Al principio, no pensé mucho en ello. Le di solo respuestas vagas, diciéndole que usaría el dinero como un fondo de jubilación para mí y como un fondo universitario para mi hijo. No entré en muchos detalles porque no pensé que necesitara hacerlo. En mi mente este dinero era solo para el futuro de mi hijo, pero Alex claramente tenía otras ideas. Unos días después me dijo que había estado pensando en las cosas y sentía que era injusto que yo tuviera los medios financieros para enviar a nuestro hijo a la universidad, pero Yasmín no tendría la misma oportunidad. Lo convirtió en un gran problema, tratando de enmarcarlo como si de alguna manera estuviera moralmente obligada a pagar también la educación universitaria de Yasmín, ya que ahora tenía el dinero para hacerlo. Me quedé atónita. Yasmín nunca me había tratado como una figura materna y el propio Alex nunca me había posicionado realmente como una copadre en su vida. Siempre había sido más como una cuidadora glorificada a sus ojos, allí para proporcionar estabilidad en el hogar, pero nunca vista como alguien con alguna autoridad o influencia real sobre la crianza de Yasmín.
Así que me negué rotundamente. Le dije a Alex que no pagaría la universidad de Yasmín. ¿Cómo podía esperar que asumiera esa responsabilidad cuando ni él ni Yasmín me habían reconocido nunca como su madre de ninguna manera significativa? ¿Por qué debería financiar su futuro cuando todo este tiempo me habían mantenido a distancia? Tanto Alex como Yasmín intentaron hacerme sentir culpable, lanzando acusaciones de que era una persona cruel por no darles algo de mi dinero, pero mantuve mi posición. No era mi responsabilidad y no iba a dejar que me manipularan para pensar lo contrario. Luego, no mucho después de este enfrentamiento, las cosas tomaron otro giro en nuestras vidas. El año pasado, Alex perdió su trabajo. Al parecer, se metió en una pelea física en el trabajo, golpeó a un compañero de trabajo y eso fue todo. En lugar de hacerlo responsable e inmediatamente buscar un nuevo trabajo, Alex ha estado en casa desde entonces, afirmando que está tratando de resolver las cosas y que solo necesita un descanso. Han pasado meses y ni siquiera ha comenzado a solicitar nuevos trabajos. Mientras tanto, sabe que tengo más que suficiente dinero para cubrir todos los gastos del hogar, así que no siente ninguna urgencia por contribuir. Se ha desconectado por completo confiando en mí para manejar todo mientras se sienta sabiendo que no tiene que preocuparse por un solo centavo. Es exasperante. He estado cargando con toda la responsabilidad financiera mientras Alex usa mi herencia como una red de seguridad, sabiendo que me ocuparé de las cosas, pero esta no era la forma en que había imaginado mi vida, llevando todo el peso mientras él arrastra los pies y se niega a dar un paso adelante. El resentimiento que siento hacia él solo ha crecido, especialmente mientras continúa actuando como si todo estuviera bien mientras yo trabajo a tiempo completo, manejo la casa, crío a nuestro hijo y lo apoyo también. Hace unos meses, nos enteramos de que Yasmín estaba embarazada del hijo de su novio. En retrospectiva, tal vez debería haber visto venir esto. Yasmín había estado pasando más tiempo con su novio que en sus estudios a pesar de estar en la universidad comunitaria. Era obvio que no se estaba tomando sus estudios en serio, pero no esperaba esto. Cuando salió la noticia, Yasmín todavía vivía con nosotros y sabía que si decidía quedarse con el bebé, la responsabilidad de cuidar a su hijo de alguna manera terminaría recayendo en mí. Había visto lo irresponsable que podía ser, su falta de enfoque en la escuela, su impulsividad, su dependencia de otros para arreglar sus errores. Ya podía imaginar el futuro, Yasmín y su novio yéndose a hacer lo que quisieran mientras dejaban al bebé conmigo para manejarlo. He estado ahí para ella de muchas maneras a lo largo de los años, pero no estaba lista para asumir la responsabilidad de criar a su hijo además de todo lo demás que ya estaba manejando. Así que dejé clara mi posición. Me senté con Alex y le dije firmemente que si Yasmín decidía seguir adelante con un embarazo, tendría que mudarse. No estaba diciendo que no la apoyaría en absoluto, la ayudaría financieramente si fuera necesario, ofrecería consejos y estaría allí de cualquier manera que pudiera, pero tracé una línea dura cuando se trataba de vivir bajo el mismo techo. No quería lidiar con un bebé en la casa. No podía asumir más responsabilidad, especialmente cuando Alex había estado sentado sin contribuir financieramente durante meses. La idea de agregar un bebé a la mezcla se sentía como el punto de quiebre. Para mi alivio, Alex realmente estuvo de acuerdo conmigo. Prometió que hablaría con Yasmín y le explicaría la situación. No estaba segura de cómo iría esa conversación, pero estaba agradecida de que por una vez parecía entender de dónde venía. Aproximadamente una semana después de que Alex y yo tuvimos esa conversación sobre que Yasmín necesitaba mudarse, me informó que Yasmín había accedido a mudarse, pero solo con la condición de que la ayudáramos con la transición. Al principio pensé que se refería a ayudarla a encontrar un lugar o tal vez ofrecer un poco de apoyo financiero para comenzar, pero lo que dijo a continuación me dejó completamente desconcertada. Me dijo que Yasmín específicamente quería que le diera una parte de la herencia que había recibido de mi abuela para ayudarla a instalarse en la vida. Me quedé boquiabierta. No podía creer que después de todo, Yasmín pensara que era apropiado pedir mi dinero. Empeoró cuando Alex explicó que el novio de Yasmín la había dejado completamente y no quería tener nada que ver con el bebé. Esto era algo que yo no sabía, pero no me sorprendió ya que el tipo realmente parecía un idiota. Estaba a punto de convertirse en una madre soltera y el peso de esa realidad me golpeó fuerte. A pesar de toda la ira, la frustración y el resentimiento que había acumulado a lo largo de los años, no podía evitar sentir lástima por ella. Sabía lo duro que era criar a un hijo, incluso con apoyo,
y ahora ella estaba enfrentando todo sola sin una pareja confiable a su lado. Además, sabía que ni siquiera podía encontrar un trabajo decente por su cuenta debido a sus malas calificaciones. Mi corazón se rompió por ella y aunque había sido una espina en mi costado durante tanto tiempo, seguía siendo familia, así que dije que sí, por supuesto que íbamos a ayudarla. No podía darle la espalda en un momento de necesidad sin importar lo difíciles que hubieran sido las cosas entre nosotras. Al final del día, no soy una persona de corazón frío, ella era la hija de Alex, lo que la convertía en parte de mi familia también, me gustara o no. Sabía que ser madre soltera iba a ser una batalla cuesta arriba para ella y a pesar de mi vacilación inicial, no podía quedarme de brazos cruzados y no hacer nada. Dicho esto, aceptar ayudarla financieramente no significaba que le estuviera dando rienda suelta sobre la herencia. Le dejé claro a Alex que ayudaría, pero no iba a entregar una gran suma de dinero solo porque Yasmín lo exigiera. Necesitábamos establecer límites y expectativas sobre cómo funcionaría esto. No iba a dejar que se aprovechara de la situación y no iba a comprometer el futuro de mi hijo solo para apaciguarla. Alex estuvo de acuerdo conmigo y parecía aliviado de que hubiera dicho que ayudaría financieramente a su hija. Sin embargo, el universo funciona de maneras misteriosas porque el día después de que Alex y yo tuvimos la conversación sobre ayudar financieramente a Yasmín, me enteré de algo que destrozó todo lo que pensaba que sabía sobre mi familia. Alex había estado solicitando trabajos finalmente después de que lo había estado presionando durante meses para que tomara medidas. Su MacBook estaba abierta ya que había tomado un descanso para ducharse y pensé que aprovecharía esta oportunidad para revisar su currículum más reciente y ver si tal vez podía hacer alguna mejora o sugerencia, pero luego, de la nada, apareció un mensaje de Yasmín en la pantalla. La curiosidad se apoderó de mí y hice clic en él. Lo que leí en ese mensaje cambió todo. Al parecer, Yasmín y Alex habían tenido una conversación sobre mí. Yasmín le había enviado un mensaje de texto a Alex burlándose de mí, diciendo lo tonta y fácil que era por aceptar darle dinero cuando se lo habían inventado todo. Incluso bromeó sobre cómo podrían haber ideado más planes como ese hace mucho tiempo solo para que yo les pagara dinero gratis. Mi corazón se hundió cuando leí esas palabras, pero no terminó ahí. Comencé a desplazarme por sus mensajes y cada uno era peor que el anterior. Habían estado hablando de mí a mis espaldas durante Dios sabe cuánto tiempo. Las cosas que decían eran viles. Habían estado constantemente burlándose de mí, insultando mi carácter y admitiendo abiertamente que estaban viviendo a costa mía. Alex había presumido de cómo ni siquiera tenía que mover un dedo en la casa porque yo estaba manejando todo y pagando todas las facturas. Era como si yo no fuera más que una cuenta bancaria para ellos, alguien a quien usar, manipular y de quien reírse a puerta cerrada. Me sentí completamente traicionada. Esto ya no se trataba solo del dinero, se trataba de confianza, respeto y la realización de que la familia por la que había estado sacrificándome, la gente por la que me había doblado hacia atrás para ayudar, estaban conspirando contra mí. Mi hijastra y mi esposo me estaban usando. Me veían como una broma. Estaba en shock, pero no quería confrontar a Alex en ese momento. No quería escuchar sus excusas, escucharlo tropezar con alguna explicación a medias. Estaba demasiado herida y demasiado furiosa para enfrentarlo, así que en silencio saqué mi teléfono, tomé fotos de sus mensajes como evidencia y envié algunas cosas. Luego tomé a mi hijo y, mientras Alex todavía estaba arriba en la ducha, dejé la casa. Esta vez no tenía intención de regresar nunca. Fui directamente a la casa de mi amiga, ya que necesitaba espacio para procesar todo. Ella estaba tan sorprendida como yo después de ver todos los mensajes. Después de unas horas, cuando Alex se dio cuenta de que me había ido, mi teléfono comenzó a sonar sin parar. Seguía llamando, probablemente confundido sobre dónde estaba y por qué me había ido. Eventualmente le envié un mensaje de texto diciéndole que estaba en casa de mi amiga y que solo necesitaba un descanso para mí. Le aseguré que nuestro hijo estaba sano y salvo conmigo. Por supuesto, siguió presionando para obtener respuestas, preguntando por qué me había ido tan repentinamente sin informarle, pero no le di más detalles en ese momento. Ahora necesitaba tiempo para pensar, para averiguar qué hacer a continuación después de ver esos mensajes, después de aprender cuánto respeto me tenían. No estaba segura de poder volver alguna vez a la vida que teníamos. Si dejo a mi esposo desagradecido y desempleado, actualizaré a todos los que preguntan por qué dejé que mi esposo viviera a mi costa.
Quiero aclarar que nunca pensé que me estuviera usando. Quiero decir, la gente pierde sus trabajos y él siempre ha ido y venido entre trabajos. Sin embargo, esta vez había pasado mucho tiempo y honestamente pensé que eventualmente encontraría uno. Además, después de recibir mi herencia, no tuve problemas para pagar las facturas, pero ahora desearía no haberlo hecho. Actualización a 2 días después de pasar tiempo reflexionando en casa de mi amiga y hablando de las cosas con ella, supe que era hora de confrontar a Alex. No podía dejar que él y Yasmín me manipularan o me hicieran sentir culpable nunca más. Cuando regresé a la casa, Alex estaba allí y pude ver en su rostro que había estado preocupado por mí. Probablemente sintió que algo andaba mal, pero no tenía idea de que yo lo sabía todo. Me senté frente a él, tratando de mantener la voz firme a pesar de la ira que hervía bajo la superficie, y le dije sin rodeos que lo sabía todo. Le conté que había visto los mensajes entre él y Yasmín, que sabía cómo habían estado hablando de mí a mis espaldas, burlándose de mí, riéndose a mi costa y admitiendo abiertamente que estaban viviendo a costa de mi dinero ganado con esfuerzo. El color desapareció de su rostro y pude ver un destello de pánico en sus ojos. Al principio, Alex intentó defenderse diciendo que ni él ni su hija realmente querían decir esas palabras y que solo estaban desahogándose o bromeando. Afirmó que esta era la forma en que él y Yasmín se unían y que no se habían dado cuenta de lo hirientes que podrían ser sus mensajes. También se disculpó por mentir sobre el novio de Yasmín dejándola y trató de justificar sus acciones diciendo que solo quería que su hija tuviera algo de dinero para comenzar de nuevo, afirmando que sabía que yo no le habría ofrecido nada de otra manera. Pero no estaba dispuesta a aceptar nada de eso. Había pasado demasiado tiempo sacrificándome solo para ser tratada como si no fuera más que un cajero automático. Le dije con firmeza y sin dudarlo que había terminado con los dos. Este matrimonio había terminado. Le dije que nos divorciaríamos y que no había nada que pudiera decir para cambiar de opinión. Fue entonces cuando Alex pasó de intentar explicarse a volverse agresivo, casi desesperado. Comenzó a levantar la voz, diciéndome cómo no podía permitirse vivir en esta casa solo, cómo se arruinaría sin mí ya que todavía no tenía un trabajo. Despotricó sobre cómo Yasmín aún necesitaba mi dinero para su bebé y nunca podría mantenerse a sí misma, como si eso debiera hacerme cambiar de opinión. Le dije con toda la calma que pude reunir que sus problemas financieros ya no eran mi problema. Los había apoyado durante demasiado tiempo y ahora era el momento de que resolvieran las cosas sin depender de mí. Comenzó a caminar cada vez más agitado, diciendo que lo estaba abandonando, que lo estaba dejando en la calle. Sus palabras se volvieron más agresivas y pude sentir la tensión en el aire volviéndose espesa y peligrosa. Fue entonces cuando le dejé claro que si se ponía más agresivo, llamaría a la policía y lo haría arrestar. No iba a tolerar amenazas ni intimidación. Le señalé que tenía suficiente dinero en el mundo para luchar contra él en la corte y quitarle la custodia de nuestro hijo si quería, así que debería pensarlo 2 veces antes de meterse conmigo de nuevo. Parecía sorprendido por mi reacción, pero pude ver que mi advertencia había llegado a él. Dejó de caminar, aunque la ira en sus ojos no desapareció. Sin perder más tiempo, subí las escaleras y rápidamente comencé a empacar todas mis cosas y las de mi hijo en unas pocas bolsas. Cuando estuve lista para irme, le dije a Alex una última cosa. Un abogado se pondría en contacto con él pronto y a partir de ese momento, manejaríamos todo a través de canales legales. No estaba interesada en más peleas ni explicaciones. Este era el final. Desde entonces, Yasmín se ha puesto en contacto conmigo varias veces, acusándome de abandonarla durante un momento tan estresante debido a su embarazo. Insiste en que merece recibir dinero de mí, incluso si decido dejar a su padre, afirmando que tengo alguna obligación moral de apoyarla ya que básicamente la crié después de que su madre falleciera. No puedo creer su sentido de derecho continuo, así que la he bloqueado en mi teléfono. Con suerte ya no podrá molestarme más. Actualización 3. Han pasado 7 meses desde mi última actualización y ahora estoy oficialmente divorciada de mi ex. Ha sido un viaje largo y difícil, pero lo logré. Mi ex y yo seguiremos compartiendo la custodia de nuestro hijo, pero me han hecho la custodia principal porque mi hijo se siente más cómodo viviendo conmigo. Gracias a los recibos que guardé durante mi matrimonio, no tuve que pagar mucho en pensión alimenticia. Ahora, solo estoy agradecida de haber cerrado este capítulo de mi vida.